Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista, debate abierto. Y tenemos que comenzar hablando hoy sobre uno de los temas que ha centrado la atención nacional, las mesas de trabajo para solucionar la crisis de la Caja de Seguro Social. Y qué mejor manera que comenzar conversando con el director designado de la Caja, Dino Mon. Don Dino, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Buenos días a todos en Panamá. Don Dino, ¿usted qué evaluación hace de esta semana de las mesas de trabajo instaladas para atender el problema de la Caja de Seguro Social? ¿Y qué implica de aquí hacia adelante con el balance que nos hace de esta primera semana? Yo creo que ha sido un balance positivo, principalmente con una forma de trabajo distinta. El construir una mesa de consulta para el presidente de la República que ha sido pedida por él, yo creo que es una dinámica pues, que no se había tenido en el pasado. Nos pone adrenalina a todos los participantes porque tenemos que tener pues, información lista para poder ponerla de una forma esquematizada y poder ser así una con otra comparada para que el presidente pueda tener una visión muy general de lo que cada uno de los sectores invitados a participar en esa mesa efectivamente están pensando como solución para el problema de la Caja del Seguro Social. El lunes vamos a continuar con estas mesas. Se instauró la semana pasada, se dio una introducción, ¿no?, al marco general de las pensiones en la región y se pusieron de perspectiva todos y cada uno de los puntos que se iban a detallar en cada una de esas reuniones y cómo iba a ser la misma. El lunes vamos a terminar con un posicionamiento inicial sobre la información financiera de la Caja del Seguro Social, la más actualizada, para que todos partamos del mismo punto y que en general estemos situados en la misma página, por así decirlo. Y ya el miércoles de la próxima semana, los mismos sectores han pedido, bueno, ya comenzar y cada uno a exponer cada una de sus propuestas. La idea es exponer 2 propuestas por día, que cada grupo tenga hora y media para proponer pues digamos, esa solución global que piensan para el problema de pensiones de la Caja del Seguro Social y obviamente va a haber un espacio de preguntas y respuestas porque los que estamos participando necesitamos estar seguros que estamos entendiendo efectivamente lo mismo que nos quieren decir. Así que va a ser muy, muy enriquecedor. Es una mesa de escucha, primero, sin debate alguno, en donde vamos a poner en un esquema todo lo que representa esa solución desde todas las perspectivas posibles, para al final después terminar con un resumen y comenzar todos juntos a construir esa convergencia. Una mesa de escucha y un principio de diálogo es saber escuchar. Sin embargo, no necesariamente ha sido la dinámica que se ha utilizado en otros diálogos, en otras mesas de trabajo. Y ese antagonismo se hizo evidente el primer día, el día de la instalación, donde algunos grupos le hicieron la petición directa al presidente de la dinámica que querían y el presidente dijo, esta va a ser la dinámica. Estos grupos han considerado, se trata de una imposición. ¿Qué le dice usted al país a esa línea de pensamiento? Primero, que no es un diálogo. Eso lo repiten una y otra vez y se trata de instalar algo que no es correcto. Es una mesa de consulta. No estamos ni en un diálogo nacional, ni en un diálogo social, y se ha repetido una y otra vez en esa mesa que por favor utilicemos el concepto correcto. El presidente lo que le ha pedido a cada sector es que por favor le comparta su visión de solución. El presidente es poco hablar, más acción. Si tú dices que tienes una solución, compártemela. Yo no quiero comenzar a debatirla, lo que quiero es oírla para poder nutrirme de lo que tú opinas, de lo que tú crees que es la solución y asimismo de cada uno de los sectores, para después él mismo decir, oye, lo que he visto que me parece que es concordante y que convergen todas las propuestas es esto. Y en donde hay diferendos es esto. Y discutir entonces aquellos diferendos. Pero lo importante a veces, como le decíamos en la mesa a los participantes, es que a veces lo que creemos que son diferencias realmente no lo son, es semántica.
Y comenzamos nosotros a pensar que allí nos desunen las cosas y cuando lo llevas al papel, pues es lo mismo que el otro está diciendo. Entonces, eso es importante cuando se colocan las propuestas una al lado de la otra y se resume. Y eso es lo que se va a hacer al final de la sesión de propuestas. Todos ya expusimos, miren, esto es lo que sale. Y de esto que sale, entonces, la siguiente sección es ¿cómo convergemos? Porque el presidente, ¿quién es el que va a converger? Eso es importante. Él es el que va a hacer esta propuesta que se va a enviar a la Asamblea. Y entonces, él es el que se abroga el derecho, por supuesto, a ver cuál es esa convergencia necesaria de todo lo que ha escuchado para poder hacer un buen trabajo y presentarlo después a la Asamblea Nacional y que ahí continúe el proceso correspondiente de consulta. Y fíjese que la palabra que elegí es grupos que le antagonizan por una razón adicional, porque ellos han dicho que una administración de Dinomon busca la privatización de la caja. Y aunque el presidente y la empresa privada han dicho nadie busca la privatización, cuando se habla de tercerización, que esa palabra sí la ha utilizado usted, estos grupos dicen, mira, sí se va a privatizar la caja. Tercerización, privatización, ¿estamos hablando de lo mismo? De dos cosas totalmente diferentes. La caja está llamada, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su visión y misión, a prestar un servicio médico de alta calidad y a de alguna manera procurar el servicio de prestaciones económicas de la manera más digna y oportuna. Esas son las dos, digamos, objetivos principales de la caja. Cualquier cosa conexa, una administración de un inventario, la administración de la vigilancia, etcétera, etcétera, son temas que no son necesariamente el core de trabajo de la Caja del Seguro Social. Y por ende, si tú sabes que eso es más eficiente hacerlo de cierta manera, ¿por qué realmente vas a contratar personal? Vas a hacerlo tú cuando ese no es tu core. Tú te tienes que especializar en lo que el pueblo te está diciendo que te especialices, que es cómo hago para que mis médicos realmente atiendan a las personas en tiempo, en forma oportuna, con la calidad adecuada, con los medicamentos adecuados. Entonces, al final, cuando yo hablo de tercerización, nadie está hablando de privatizar absolutamente nada. Se está diciendo que hay cierto servicio, el de mantenimiento. ¿Qué hago yo? Pintando hospitales, haciendo arquitectura hospitalaria, construyendo obras y dándole mantenimiento después cuando eso efectivamente, mira cómo están cada una de las unidades ejecutoras. Si nosotros seguimos así, la Ciudad de la Salud, yo no sé qué va a pasar en 3 años. Entonces hay que buscar las mejores formas de darle el servicio a los asegurados. Y la mejor forma no tiene de alguna manera una categoría. La mejor forma es la que la administración y la buena gestión implemente para cumplir el núcleo y objetivos correspondientes a aquel que es nuestro, de alguna manera, principal accionista, que es el asegurado. Don Dino, digo, don... Danilo. Don Danilo, por favor, hombre. Gracias, Hugo. Adelante. Gracias, Hugo. Pasa. Veo que le pasa. Sí. Yo, lo que pasa es que estoy aquí y con la mitad del cerebro peleando con mi disfonía. Adelante. Don Dino, yo puedo percibir que ustedes trazaron, cuando digo ustedes me refiero desde la presidencia realmente, el presidente trazó una línea de trabajo del final del producto hacia el presente, Así es. del futuro hacia el presente. Para mí, una de las variables, tal vez la más difícil de manejar, es la variable tiempo, porque eso me indica que el presidente quiere llegar al inicio de las próximas sesiones de la Asamblea, el próximo año, con una propuesta ya en físico, en duro. No, ahí le corrijo. Esto se iría a sesiones extraordinarias para que también sea solamente concentrado en el tema seguro social. Ese es un poco más todavía, es más corto, porque están las sesiones, tal Exacto, como dice sí, Hugo, claro. están las sesiones extraordinarias previstas. Es decir, el presidente quiere llegar al término del año Así es, con esto ya resuelto. Para mí, ese es el reto más difícil de todos. Por supuesto. Y ahora escucharlo decir que se han puesto hasta los términos de tiempo de exposición. ¿Cree usted que con la cantidad de actores, con el arranque que han tenido, el tiempo va a ser una variable que se va a manejar así de estricto, Bueno, o hay espacio para que esto cambie? No, realmente, como se le explicó a los sectores una vez ya discutido, la forma de trabajo, y ya no voy a hablar de metodología para no caer en el mismo tema, sino la forma en que los grupos van a trabajar. Mi rol como coordinador y el rol del coordinador de la mesa, en este caso el ministro Boyd, es justamente el control de los tiempos y la sesión correcta
cómo se debe de manejar. ¿Me explico? Entonces, al final, si es hora y media, 30 minutos para exposición, 30 minutos para explicar la viabilidad financiera y 30 minutos para preguntas y respuestas, no tenemos tiempo para tanta arenga. Por eso se le ha pedido efectivamente a cada grupo que va a exponer que sistematice la exposición a través de unas plantillas que le hemos otorgado, que le dicen cuáles son los temas importantes que se tienen que tratar y cualquier otro tema que quieran tratar conexo, justamente tienen una sección para tratarlo, pero de manera sucinta, de tal manera que el receptor de la información pueda de una forma muy simple y sin tanto adorno poder entender cuál es el concepto, porque una solución tiene que entenderla todo el mundo. Y eso a veces, por supuesto, es muy difícil cuando hablamos mucho y no explicitamos efectivamente cada uno de los temas. Así que yo creo que los grupos lo van a hacer bien. Vi mucha motivación, Danilo, mucha motivación de todos los sectores de hacer un trabajo. Creo que es la primera vez que alguien les ha pedido a cada sector, quiero escucharte, y van a ver que cuando se escucha y se pone del relieve lo que de alguna forma se dijo, cómo se dijo, obviamente se puede sacar un buen provecho hacia una solución en corto tiempo. Yo no dudo que podemos de verdad hacerlo en el tiempo que ha pedido el presidente. Tenemos que sincerarnos y hablar claramente. Los grupos antagónicos a usted y al gobierno han puesto sobre la mesa que tienen la posibilidad de llevar a cabo protestas en las calles. ¿Está preparada su administración, está preparado el gobierno para que se levanten de la mesa y digan la lucha ahora es en las calles, no más diálogo, tal como pasó ya o ha pasado en otras ocasiones? Volvemos a lo mismo, Hugo. Tú sigues utilizando la palabra diálogo. Esto no es un diálogo, disculpe, sí, tiene razón. Es una mesa consultiva. Todo mundo, si a ti te invitan a una fiesta, sí, tú tienes de alguna forma el derecho de asistir o no asistir. Aquí nadie se le está cerrando la puerta. A ti se te invitó, tú tienes el derecho de abrir y entrar a la casa en donde se está invitando o no. En este caso se invitó a la Casa del Pueblo. La Presidencia de la República, a través del presidente, los ha invitado a participar y los ha invitado a de alguna forma a exponerle lo que piensan. Si no lo quieren exponer y si quieren levantarse, pues el presidente de la República no puede obligar a nadie, pero sería lamentable que ante una situación tan bonita como esta, en donde el presidente quisiese escuchar y al final va a exponer lo que en principio nosotros hemos puesto de relieve y va a construir esa propuesta de convergencia, no lo ayudemos. Lo único que está pidiendo es ayuda a todos los sectores para no equivocarse, y que si va a haber algún tipo de, efectivamente, diferendo, lo podamos resolver de una forma rápida. Le compro la línea de comunicación. Las mesas de trabajo se van a mantener aunque alguno de los invitados decida no participar. Por supuesto que sí. El presidente ha pedido oír. Y de lo que oiga, se sigue trabajando. El que participa bien, el que no participa, no pasa nada si todos tenemos la posibilidad. Hay quizás muchos que están participando al inicio para quizás ver qué información utilizan a favor o en contra. Pero esta es la información pública que debe de ser así para todos los panameños y que dentro de mi gestión, by the way, todo el tiempo estará disponible y de manera transparente para todos. Se les dijo incluso que hay un sitio web para ellos y para todos los panameños, construido, y cualquiera puede entrar y ver toda la información de la Cámara. Sobre eso, exacto. Y además tienen relatores que levantan información sobre el evento. Así es. Ok, pese a eso, pese a que haya la información y el deber de los otros tomadores de decisión debe ser buscar información e informarse, ¿hay algún trabajo en paralelo que se esté llevando a cabo con los siguientes tomadores de decisión que van a ser los diputados? Cosa que cuando lo que sea que salga de las mesas de consulta llegue a manos de otros tomadores de decisión, no nos encontremos en un escenario totalmente sin rumbo fijo. O sea, Don Dino, se lo voy a plantear de otra manera. Aquí en esta mesa hemos dicho que a veces a la asamblea han llegado unos bebés muy lindos, muy bonitos, pero sale un Frankenstein. No, se están cerrando, se están haciendo los arreglos para que no ocurra eso. Yo lo que creo es que en un problema tan importante como el problema de la Caja del Seguro Social, que pone en jaque cualquier tipo de decisión económica a futuro, si no lo resolvemos bien, sería irresponsable pensar que la Asamblea lo va a tomar a la ligera. Yo creo que aquí hay algo que se llama el futuro de Panamá y que todos lo estamos entendiendo. Sería también irresponsable decir que le vamos a presentar algo a la Asamblea que efectivamente no tenga todos los ingredientes
que tienen que tener y que nosotros comencemos a adelantar cosas que en nuestra propia forma de trabajo no hemos podido captar cuando no tengamos la información todavía completa de todos los sectores. Entonces, lo que sí creo que va a ser un punto muy preliminar, va a ser una vez que tengamos todas las exposiciones de todos los sectores, sí, ir llamando para explicarle a aquellas bancadas lo que se está haciendo, previo a que entre, por supuesto, cualquier tipo de proyecto de ley y que todo el mundo vaya estando en la misma página con la información financiera, con lo que piensa todo el mundo. Pero va a ser inevitable, eso es inevitable, que se dé un segundo proceso de consulta porque es soberana la Asamblea Nacional. Pero yo estoy seguro que una vez que se les explique a los diputados qué fue lo que salió de la mesa y por qué ese es el proyecto de convergencia, va a estar como muy difícil que lo vayan como una masilla a tratar de volver a poner en la misma situación que estaba al inicio, porque casualmente lo que se quiere hacer es darles un adelanto muy certero de lo que piensa el pueblo. Si ellos piensan que es otra cosa, bueno, serán soberanos, ¿no?, para hacerlo. Aunque pero en ellos es importante. Sí. En esto se juega el futuro del país, así que el futuro del país también está en las manos de ellos. Aunque ¿no? Usted ha insistido en el tema de las mesas de trabajo, el aporte de todos, escuchar todas las propuestas, todas las posibles soluciones. En el ambiente están declaraciones que usted dio sobre las medidas paramétricas. ¿Es inevitable que se toquen las medidas paramétricas? Insistimos en las medidas paramétricas. Primero, yo soy el nuevo director de la Caja del Seguro Social a partir del 1 de octubre. Mi función es proteger la seguridad social. Y proteger la seguridad social implica, en Panamá, dar salud de primera y pensiones dignas. ¿Cómo se tiene que lograr ese balance? Pues justamente estamos haciendo estas mesas de trabajo para llegar a ese balance. Las medidas paramétricas no es más que la colección de esfuerzos que tiene que hacer la población para poder incorporar a la solución justamente ese aporte adicional. Pero el presidente de la República ha dicho que primero nos vamos a ajustar los pantalones, la institución, el gobierno, antes de pedir algún tipo de esfuerzo obviamente a la población. Sería adelantar algo que no en esas mesas de trabajo todavía no ha salido. Se lo voy a poner de otra manera. Igual que en el año 2005, hay una tesis que la voy a tratar de dibujar así. Parece que nos encontramos el final del arco iris, donde dicen las leyendas que hay supuestamente un tesoro. Y de ahí de ese tesoro, para el tema seguro social, sale fibra óptica que nos daría 6.000 millones de dólares y ya no hay problema. De ese tesoro salen las deudas que tiene el sector privado, el sector empresarial y que tiene la caja como la tiene y ahí solucionamos el problema. Y sale más de ese tesoro que está al final de ese arco iris. Por eso es que le planteo, ¿de verdad ese arco iris existe? ¿Ese tesoro está allí? ¿Y podemos evitar la medidas paramétricas o no? Por supuesto que no. Yo creo que los grupos de trabajo, cuando lo pongan de relieve en la mesa, por ejemplo, el tema de la fibra óptica, todos sabemos que esa concesión de TESA nunca funciona, entonces no hay tales ingresos de esa fibra óptica. Sabemos que las cuentas por cobrar, que hay que de alguna forma ir a recobrarlas, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, que suman 310 millones de dólares, hay que ir a buscarlas, pero 310 millones de dólares, cuando los recobremos, de todas maneras vamos a estar en la misma situación. Y ojo, que digo cuando los recobremos porque los vamos a perseguir y de aquí en adelante no se va a permitir más sinvergüenzura con el tema de la morosidad de la cuota obrero patronal. Pero el problema es de una dimensión tan grande, Hugo, que son 75.000 millones de dólares lo que tenemos que llenar como hueco, que lo que tenemos que buscar todos los sectores es ponernos de acuerdo en cómo llenar ese hueco y cómo no dejar que se amplíe hacia el futuro. Entonces, eso es el core de esta mesa. Los jubilados tienen que cobrar sus pensiones el próximo año. ¿Y por qué el presidente está tan apurado? Porque él sabe que el próximo año, si no hace nada, va a haber un problema para pagar los cheques de jubilación para futuro, ¿no? Para que dimensionemos todavía de manera más clara el hueco, ese problema que tenemos. Vamos a suponer, escenario, el sector privado se pone de acuerdo y le da un cheque de 300, ¿qué me dijo? 310 millones. Aquí está los 310 millones. ¿Qué resuelve usted con los 310 millones? Quizás el hueco del pago o de ese faltante que hay en el 2025 para pagar las pensiones y terminar en cero de nuevo. No sé si me explico. Porque ya no hay dinero. Entonces, yo recobro 310, eso es más o menos lo que va a faltar en el cheque de los jubilados del año 2025. Pero en el año 2026 va a faltar más o menos el 40%. Entonces, no hay que de alguna manera
tampoco sentirse agobiado, porque seguramente vamos a llegar a una solución. Esa es la solución que todos tenemos que en la mesa elaborar, porque no es el 2025, no es el 2026, es que va a pasar de aquí hacia futuro. Ahí es donde nos tenemos que poner creativos. Don Danilo, Bien, antes de que póngase usted- creativo. Sí. Siempre, siempre. Antes de que usted apareciera en el escenario como la persona formalmente escogida y ratificada para el cargo de director de la Caja de Seguro Social, ya el ministro de Salud había dicho qué se proponía él como gran proyecto de su ministerio. Y dijo con contundencia y claridad que él se proponía unificar los servicios de atención médico-hospitalario Caja Minsa. Eso fue antes de que estuviera usted en escena. Claro. Bien, ¿cómo el discurso, el propósito de esta política pública que plantea el Ministerio de Salud se toca o se relaciona con las líneas de trabajo que ahora se está planteando, que es la de adelantar todo lo que tenga que ver con una reforma integral a la caja, tanto desde el punto de vista de la atención médico-hospitalaria como Claro. desde el punto de vista de la parte financiera? No, es brillante la acotación. Indudablemente en la Ley 51 hay diversos artículos en materia de salud que quizás harían un freno para esa integración que en principio el gobierno y todos pensamos que es muy necesaria, todos los panameños, para nadie de alguna forma en este momento le es oscuro el que tenemos que dejar de gastar el doble. O sea, no podemos comprar el mismo sistema en el MINSA y el mismo sistema en la caja. Eso es botar el dinero. Pero tenemos que reformar uno que otro artículo en la Ley 51 que permita dar la flexibilidad para llegar allá. No es que se va a tocar todo el sistema de salud haciéndolo inoperante en este momento, sino dejar las pinceladas y puertas abiertas para a medio plazo poder llegar a esa integración, primero con una coordinación de servicios, como se ha tenido que hacer, y luego hablar ya de una unificación formal, habiendo tenido experiencias de verdad muy importantes de gane rápido, como la que ha planteado el presidente de la República, por ejemplo, con el Instituto Oncológico Nacional. Así como se tienen planeado otro tipo de integraciones en las provincias, en donde es claro que tenemos que utilizar los mejores recursos de una institución y los mejores recursos de otra, y los sistemas de costeo, irlos viendo para ver cómo hacemos ese balance positivo para cada una de las instituciones y no que una deba más y otra deba menos, no sé si me explico. Una vez tenido ese panorama de cómo se debe hacer una muy buena gestión y operación unificada, entonces se puede ir caminando de una forma mucho más segura a esa unificación. Pero lo que pretendemos ahorita, Danilo, es dejar esos artículos que hoy están cerrados quizás para esa unificación, abrirlos un poco más, dándole la oportunidad a estas dos instituciones que se puedan poner de acuerdo en cómo va a ser ese modelo de integración. Como hemos visto que el presidente trabaja en tiempos, ustedes tienen ya la fecha en que el ION debe estar completamente mudado a la ciudad de la salud. La idea es comenzar todo este proceso a partir del día 1 de octubre. Sería muy optimista pensar que en un solo mes se puede lograr esto. Hombre, yo creo que por ahí de diciembre nosotros podemos tener los principales servicios ya en conjunto, bien armados y operando de una manera fluida, y otros en espera de ir integrándolos poco a poco. Esa va a ser una experiencia de éxito, yo creo que a todos nos va a gustar. Pero yendo a específico, en la mesa de salud no se está tocando, Danilo, cómo va a ser esa integración. Eso es importante. Se están dejando las puertas abiertas que de alguna manera en algún articulado estaban un poco cerradas, ¿me explico? Y se está dejando las puertas abiertas para ir haciendo justamente el trabajo práctico con el hacer, no con tanto hablar, ¿no? La fecha 1 de octubre no es cualquiera. Usted toma posesión entonces de su cargo el 1 de octubre como director general de la Caja de Seguro Social. Usted ha lanzado un compromiso de en 100 días cambiar el sistema de servicios de médicos al de la Caja de Seguro Social. Se mantienen los 100 días viendo la situación en que se encuentra y que vamos a estar trabajando en la discusión del tema de las modificaciones. Indudablemente los 100 días, recuerde que era para dar solución a este embotellamiento que tenemos en cuanto a las cirugías, todo el tema de mora, ¿no? La idea de los números iniciales que teníamos era que en 104 días nosotros terminábamos por lo menos de quitarnos una gran cantidad de cosas muy importantes en términos de atraso.
y que podíamos comenzar con otro tipo de planes que incentivaran el que esto nunca más volviera a pasar. Lo cierto es que nos hemos encontrado con un inventario mucho más grande, un poco más del doble de lo que pensamos de temas pendientes. O sea, no se mantienen los 100 días. Yo creo que los 100 días van a ser para quitar un buen embudo, pero ya con lo que nos salió vamos a tener que extenderlo un poquito más porque no va a dar el tiempo. Vamos a estar haciendo lo que ya dijimos que íbamos a hacer, que eran las 7.000 y pico de operaciones, pero son 19.000, que fue lo que el presidente pues ya anunció. Entonces, seguramente las 7.000 las podremos hacer porque estábamos preparándonos ya para eso y los insumos se habían obviamente preparado para esto. Pero bueno, es un proceso ongoing. Si no es en 100 días, será en 200 días, pero lo importante es que ese cuello de botella y la cirugía, ustedes van a ver cómo a partir del día 5, 3 de octubre, estamos viendo por allí cómo empiezan todos estos programas ya a caminar. Y una vez encarrerados de manera paralela, vamos a ir armando toda la estrategia para que no se nos acumule más. Hombre, don Dino, lo que no se acumula es el tiempo se acaba, se nos acaba el tiempo y solamente queremos darle un espacio para que usted haga una reflexión de cómo cree usted o cómo aspira usted a ser recordado al dejar la Caja de Seguro Social, ya que en esta pequeña conversación usted nos ha hablado así de metas. Usted debe tener una meta de cuando yo salga de la caja, quisiera dejar esto. ¿Qué usted ha planificado a largo plazo? La verdad es que yo lo que quisiera dejar un sistema que brinde, lo que he dicho, salud de primera a todos los panameños y ser recordado por eso, porque volvimos al sistema que soñó el país tener, un sistema público totalmente eficiente, brindándole ese servicio a los asegurados y que la gente recuerde que en esta administración se retomó esto y se dio de verdad un vuelco a la salud en Panamá hacia el centro que es el asegurado. Y, por supuesto, el tema de que sin buena salud no puedes disfrutar una pensión. Para mí el tema de la independencia y la dignidad a nivel de pues nuestra edad de retiro es lo más importante. Así que salud y primera y pensiones dignas sería efectivamente un eslogan de mi administración y ojalá definitivamente todos los panameños me ayuden a construir esto, porque eso es lo recordable. Hombre, y debe tener plena conciencia de eso, que eso no lo construye un solo hombre. Gracias por habernos acompañado. Hora de la pausa, en segundos regresamos y conversamos sobre el reto político. Hay que modificar el código electoral. ¿Cómo evitamos que dineros de la narcopolítica se estén mezclando con nuestro día a día? Y muchos temas más de la actualidad con Guillermo Márquez Amado. En breve. Tal como le adelantamos, Guillermo Márquez Amado nos acompaña. Yo soy seguidor de un pastor que se llama Dante Gebel. Y él siempre propone mirar la Biblia con ojos nuevos. Y lo digo es porque usted ha llegado al programa con ojos nuevos. Don Guillermo, algo de eso hay. Bienvenido. Literalmente, por Sí. una operación que me hicieron en un ojo recientemente. Hombre, no. Y de verdad que nos complace conversar con usted sobre política y el estado de cosas en Panamá, porque usted está pasando mucho tiempo en el exterior por razones personales, y cuando uno mira Panamá en la distancia y llega, uno tiene como un choque con la realidad. Usted ha llegado y estamos discutiendo el tema Vigas, por ejemplo. ¿Cómo lo recibió esta realidad candente de nuestro país y cálida? Me preocupa que esas cosas que ocurren en nuestro medio sigan ocurriendo. En otras partes han ocurrido cosas como esta, ha habido corrupción, pero se viene combatiendo la corrupción cada vez con más intensidad. Pero en nuestro medio parece que por el contrario hubiera más tolerancia. Se necesita que haya una censura social contra ese tipo de conductas, pero se necesita también que haya una aplicación material de la ley a los peces gordos principalmente, porque mientras no ocurra eso, ese tipo de conductas van a seguirse repitiendo porque no ha habido buenos ejemplos para disuadir a otras personas y no caigan en lo mismo. Esto de los peces gordos implica que en el caso de las vigas, no nos vengan con que le cae el peso de la ley al que le puso el aire a la llanta del camión. O al que manejó el camión, o al que operó la grúa, o al guardia que estaba ahí cuidando el área. ¿Hasta dónde debe llegar entonces la Debe ley? llegar hasta el autor intelectual.
e incluso a los que después aprovecharon de alguna manera la reducción, es decir, reducir esas vigas a una mercancía que pudiera entrar a los mercados normales. Don Danilo. Sí. Desde la perspectiva de lo que es la valoración de la democracia, Panamá ya usted deja ver que tiene ciertas incapacidades en cuanto a sus capacidades para perseguir el delito, reducir el delito, porque lo ha planteado así de entrada. Pero ve usted que el país está haciendo lo propio para que tengamos una mejor calidad de democracia, o ve a la democracia en situación de riesgo. Es que yo siento que nuestra democracia, para comenzar, necesita evolucionar y madurar mucho más. Es una democracia mejor que la que teníamos en los tiempos de la dictadura. Es una democracia mejor que la que teníamos antes de la dictadura en 1968. ¿En qué debe crecer y madurar? Pero debe crecer y madurar en cuanto a la identificación de cómo se distribuyen las responsabilidades en un gobierno democrático, y que no deben ir los beneficios ni para los diputados ni para los amigos de los diputados con predilección. La selectividad no puede existir en una democracia. Lo que debe prevalecer en una democracia son las normas, las leyes y sobre todo el concepto de que las democracias están establecidas para que se favorezca al bien común. Y esa convicción todavía no está en nuestros gobernantes afirmada suficientemente. Fíjese usted en nuestros gobernantes y me quedo preocupado porque hay muchos diputados nuevos. El viernes entrevisté en Radiografía a uno de Cambio Democrático, apellido Carrasquilla, de Antón. No había conversado con él nunca. Y yo me entusiasmo cuando veo sangre nueva en la política y digo, las cosas pueden cambiar. Pero cuando comienzo a conversar con él, me empieza a hablar que necesita gente en su circuito, nombrarlo para atender inundaciones y cosas como esta. Y yo me quedo, ese no es el trabajo de un diputado. El punto al que quiero ir, usted habla de nuestros gobernantes, pero los gobernados en alguna medida no debemos madurar como sociedad para elegir gente que tenga bien claro cuál es su trabajo, su función dentro de una democracia. Ciertamente hay responsabilidad en este estilo y en esta modalidad de gobierno que tenemos en los propios ciudadanos, que pensamos o piensan muchos que es que quien llega al gobierno tiene que darle los 50 centavos del bus al que no los tiene. Ese no es el propósito de una democracia. En una democracia lo que hay que atender son las necesidades, pero para que haya igualdad de oportunidades para todos y que todo el mundo tenga la capacidad de saber pescar y no de que tenga el pescado y se lo pueda comer porque se lo regalaron. Es decir, debe haber salud para todos, debe haber educación para todos, debe haber vías de comunicación para todos, debe haber asistencia para que todo el mundo pueda producir frutas, hortalizas, debe haber facilidades para instruir a toda una nación en función del desarrollo que esa nación merece. Eso es lo que debe haber. Darle a las personas individualmente no va a satisfacer nada. Va a ser, como en buen panameño decimos con tanta frecuencia, el pan de hoy y el hambre de mañana. Hombre, esta carga entonces la estamos llevando todos, entonces Sí, señor. es responsabilidad. Sí, señor. Porque tenemos los gobernantes que elegimos nosotros, lo que nos merecemos. Pero además no es solamente eso, es que con frecuencia a los funcionarios públicos se les acercan para pedirles, pero para satisfacer necesidades puntuales y circunstanciales, no para pedirles arrégleme el parque. Cuando se pide arreglar el parque, cuando se pide que haya una vía, cuando se pide que haya una escuela, un centro de salud, que haya caminos, que haya asistencia para los agricultores, que haya fertilizantes para la tierra, entonces estamos hablando de beneficios para la ciudadanía en una democracia. Don Danilo. Le hacía la pregunta porque hay señales muy claras en tendencia de tiempo, no es un hecho puntual que acaba de ocurrir, no, de que la apreciación de los panameños por la democracia ha bajado considerablemente. Es como que si la democracia fuese visto como algo fallido, como algo que va en deterioro, como algo inservible. Y hay la valoración en contrapartida. Mientras la valoración de la democracia va cayendo, la
la valoración del autoritarismo va subiendo. Estos síntomas de morbilidad política, ¿qué consideración le merecen? Nuestro pueblo, y no es Panamá el único ejemplo de eso, en todas las naciones donde quienes menos oportunidades han tenido para acceder a la educación se encuentran en las mismas circunstancias, tienen la tendencia a identificar el vocablo democracia con el tema elecciones. Y son cosas diferentes. La democracia es todo un sistema que debe propender a lo que ya hemos dicho, en el sentido de que haya beneficios para toda la sociedad y que eso se estime como el bien común. Lo electoral es la forma en que se eligen a las autoridades que van a estar interviniendo en el gobierno de la nación que aspira a ser democrática. Entonces, en nuestros países hemos identificado la democracia con el sistema electoral. Son dos cosas diferentes. Y en mi lectura al menos, lo que ha caído es la apreciación por la forma en que se administran los procesos electorales. Pero las aspiraciones a que haya una democracia en el sentido de que satisfaga necesidades colectivas en función del interés y del bien común, eso está presente, eso está igual. Y quien consiga eso con autoridad, esa va a ser la persona apreciada, más apreciada. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador. El fenómeno de El Salvador. Oiga, es que me quedo pensando en lo que nos dice de las elecciones y es como que la democracia es el sancocho, las elecciones es solamente un ingrediente del sancocho, para decirlo de otra manera. A propósito de autoridad, el presidente de la República habla con firmeza y de manera muy directa. Es más, la última conferencia de prensa habló de que me dicen tirano, si es necesario que él sea, lo seré para darle medicinas baratas a la población, arreglar el sistema de salud, etc. ¿Usted qué criterio le merece lo que ha hecho el presidente en estos meses y cuando él habla en estos términos firmes? Mire, yo conozco personalmente al presidente desde hace mucho tiempo, desde cuando él era estudiante en la universidad. Y después he tenido ocasión de alternar con él en diferentes oportunidades. Incluso hemos tenido desavenencias y nos hemos dicho cosas fuertes. Sin embargo, creo que es una persona que está contemplando atender genuinamente un buen gobierno. Tiene muchas cosas en contra. Tiene en contra una asamblea que no tiene la misma convicción de cómo debe funcionar una democracia. Tiene en contra un señor que está asilado en la embajada nicaragüense, que es una dictadura, y eso hay que decirlo también, que está interviniendo permanentemente en contra de las disposiciones legales internacionales en nuestro medio. Bien merecería ser sacado de ahí, pero también hay que atender las circunstancias diplomáticas y los convenios que existen, y Panamá no debe, en mi opinión, por lo menos no a la ligera, actuar de ninguna manera que se pueda interpretar como que excede los cánones existentes. ¿Por qué el asilado opera en contra del presidente? Ayúdame a entender mejor eso. El asilado opera en contra del presidente porque el asilado Ricardo Martinelli, a quien también conozco desde hace más tiempo que al presidente, porque era compañero en la misma escuela que yo, pero en un salón, en otro salón, el asilado entiende, él no tiene claro siquiera el concepto de democracia. Él entiende el concepto de gobierno como el de ejercer autoridad. Y como ejercer autoridad implica tomar decisiones, esas decisiones deben entenderse en función del bien común. Pero eso él no lo tiene claro. Él tiene claro que las decisiones que él siempre ha tomado a lo largo de su vida han sido en función de lo que le conviene a él, a sus accionistas, a su entorno inmediato, a su familia, pero no a la sociedad en general. Y esa es su forma de actuar y esa es la forma como él ve las cosas y como atiende las decisiones que toma cuando las toma. Si usted me describe al presidente como me lo ha descrito conociéndolo y me ha descrito al expresidente conociéndolo como lo conoce, entonces
Martinelli no es Mulino y Mulino no es Martinelli. Cada vez queda más en evidencia. Puedo afirmarlo categóricamente. Son dos personas totalmente diferentes, si bien han tenido episodios circunstanciales comunes. Don Danilo. Y propaganda común. También. Partieron de una También, matriz que yo en su también. momento, en la campaña electoral, yo lo decía. Esto, la necesidad de utilizar el argumento de ese mimetismo político para ganar, le va a costar al presidente. Y obviamente lo que usted plantea es que le está costando porque es una realidad que está allí en la embajada y que opera como un factor desestabilizador en alguna medida. Es necesario en ese sentido, mi estimado Danilo Toro, puntualizar específicamente algo. José Raúl Mulino llegó a la presidencia con el 35% de los votos. Ricardo Martinelli le aportó menos que eso, porque parte de ese 34-35% fueron aquellos votos que el propio José Raúl Mulino consiguió, que consiguió su grupo que lo apoyaba y que a última hora consiguieron todos aquellos que emigraron de otras candidaturas políticas para venir a apoyar a José Raúl Mulino. Ahora bien. Permítame terminar, de donde hay un 65% que no votó con él y que no está con Ricardo Martinelli tampoco, porque si no esos votos hubieran ido para José Raúl Mulino, y que están muy pendientes de que las cosas se hagan bien, lo cual significa que estamos en la administración de un Estado que tiene que ser manejado con muchísima prudencia. Tomando en cuenta ese porcentaje que usted dice, 34%, que no es mucho, es poco, ¿cree usted que el presidente Mulino ha hecho lo suficiente para ganar espacios que le dé fundamento, que le dé base a su gobierno? Es decir, ¿ha podido ampliar el espacio de comodidad para ejercer gobernanza y gobernabilidad? Yo creo que sí lo ha hecho. Y yo creo que las encuestas serían el mejor referente para una apreciación como esa. Desde que él llegó al poder, voy a apagar esto. Tranquilo, no se preocupe, esas cosas pasan. Desde que llegó al poder José Raúl Mulino, han pasado menos de 3 meses apenas. ¿Sí? Son 90 días o 95 días. Todavía eso no es tiempo suficiente para poder calibrar cuánta simpatía haya podido generar sus actos. Sin embargo, hay que admitir que ha tomado decisiones muy saludables, está tomando otras decisiones que hace mucho tiempo debieron saludarse y que fueron eludidas por por varias administraciones. Se refiere al tema del Seguro Social. Al tema del Seguro Social. Aprovecho y le pregunto entonces, porque el tiempo está corriendo, díganos, ¿qué criterio tiene usted en torno a la forma en que ha encarado este problema el presidente Mulino? Yo creo que lo está encarando muy bien. Sin embargo, yo creo que hay que tomar ciertas medidas inmediatas antes de llegar al corazón del problema, que es el de determinar si deben aumentarse o disminuirse o tomar cualquier decisión con respecto a lo que llaman las medidas paramétricas. Yo no soy ningún técnico, pero sabemos que eso tiene que ver con la edad de jubilación, con el tiempo de cuotas, etcétera. Antes de eso, hay cosas que se deben necesariamente hacer. Hace un rato la atención en el Seguro Social, la falta de medicinas, el tiempo para atender a los pacientes que necesitan atención médica y no tienen que esperar una cita que les ponen cuando ya están a punto de morirse. Hombre, hace un rato estuvo aquí el director designado de la Caja de Seguro Social y dijo, bueno, yo me comprometí 100 días con la mora quirúrgica, pero resulta que lo que nos dijeron que es todavía mayor, así que pasó de 100 días a que tal vez necesitemos 200. O sea, el problema es que tal vez en la Caja de Seguro Social es mayor del que creemos. Hay que depurar el personal que está ahí, no por méritos, sino porque sencillamente llegaron ahí con descendencia, con recomendaciones de diputados que no tenían nada que hacer en ese sentido y que no necesariamente calibraron ningunos méritos de ningunos aspirantes a trabajar en el Seguro Social. Eso también hay que hacerlo. La gente, los asegurados, y por vía de los asegurados, el pueblo panameño tiene que comenzar a percibir que hay resultados concretos
lo cual revela las buenas intenciones del gobierno. Y luego entonces habrá que tomar las decisiones con respecto al otro. De otra manera no van a ser potables. Miremos hacia la Asamblea, qué sabor de boca le ha dejado la forma en que la Asamblea está funcionando hasta este momento. La Asamblea, déjeme comenzar por decir lo siguiente. A ver. Cuando teníamos la dictadura, apenas había 5 o 6 diputados que le hacían contra a la dictadura. Y le hicieron la vida de cuadritos a la dictadura, tanto que después esa vida de cuadritos que se le había hecho así a la dictadura, terminó siendo un tsunami en contra de la dictadura cuando vino aquello de la cruzada civilista. Ahora hay 20 diputados que son un grupo muy esperanzador, en quienes muchos tenemos depositadas muchas confianzas. Naturalmente que tenemos que admitir que no tienen la experiencia todavía, pero las buenas intenciones y el dedicarse a hacer las cosas en función del concepto de democracia, del bien común, no el de atender las necesidades circunstanciales de personas individuales. Eso ya es muy diciente acerca del porvenir que podemos tener por ahí. Y poco a poco debe ir debilitando esa actitud de la mayoría que todavía prevalece en esa asamblea. En la Asamblea, el diputado Luis Eduardo Camacho planteó que las reformas al Código Electoral las debe hacer la Asamblea, no la Comisión de Reformas Electorales que tradicionalmente en democracia se instala por lo general los meses de enero después de las elecciones. ¿Cuál es su criterio y qué retos tenemos al modificar también el Código Electoral? Mi criterio es que la Asamblea no debería hacer reformas electorales porque ellos son juez y parte. Quien debería estar en el tema de las reformas electorales es la sociedad apartidista, es decir, la que no está en partidos políticos. Esa es la que debe tomar las decisiones teniendo en consideración que los partidos políticos son convenientes y son necesarios, pero no son necesarios para que ellos se aprueben el régimen que ellos quieran tener en un medio en que los conceptos acerca de lo que es democracia no están todavía adecuadamente afirmados, ni la concepción acerca de lo que electoralmente debe ocurrir tampoco está claramente establecido. Eso tiene que afirmarse mucho más. Entonces, en la Comisión de Reformas Electorales debería haber prevalencia de la sociedad que no es de partidos políticos. Y entonces podemos aspirar a algo. Y en la Asamblea, cuando se tomen decisiones que tengan que ver con el tema electoral, deben introducirse mecanismos que impidan que la Asamblea pueda hacer lo que quiera si la Comisión de Reformas Electorales se opone, a menos que lleguen a una mayoría especial calificada. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, don Guillermo, por habernos acompañado a esta conversa esta mañana de domingo. Que tenga buen día. Mucho gusto. Nosotros vamos a la pausa, en segundos regresamos. Vamos a hablar de las vigas. Vamos a hablar de el Puente de las Américas. Oiga, si ese puente es remachado, esas vigas, ¿dónde iban? Todo ese tipo de cosas. Y también la velocidad que llevan las investigaciones, donde el ciudadano está siendo protagonista. De todo eso conversamos con un exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, en breve. Claro, sí. José Antonio Domínguez es exministro de Obras Públicas, exdiputado también. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hablemos un poquito de este tema de las vigas. ¿Qué sabor de boca le ha dejado a usted este escándalo? Muy amargo porque en primer lugar creo y considero que la investigación que debe hacer el Ministerio Público no debe terminar ahora en la desaparición de las vigas, sino cómo inició la adquisición de esas vigas, por qué se adquirieron unas vigas. Explíqueme ese concepto mejor. Ok, para poder cambiar la losa del Puente de las Américas, que sí es necesario, desde 1993 ya un estudio de una empresa israelí contratada por el exministro Alfredo Arias había determinado la necesidad del cambio de las losas. Pero para poder cambiarlas, tú no puedes llegar alegremente un día, licito y doy la orden de procedan, cambien. Abajo de ese puente está la entrada del Canal de Panamá, por ahí pasan todos los buques. Y el primero que se te va a oponer
a que tú hagas y deshagas así a diestra y siniestra es la ACP, con justa razón. Ellos son los responsables del tráfico por el canal de Panamá. Ellos tienen que velar por la seguridad de los buques. Entonces, para poder cambiar esas losas, que tienes que demoler el concreto, tienes que separar el acero corroído y cambiarlo, eso tiene una logística. Tú no puedes simplemente abrir un hueco en ese puente y cómo sostienes que los sedimentos no caigan. O sea, que llegó sin la debida planificación, ¿no dice Sí, usted? o sea, para mí hicieron una licitación para una remoción de losas, cambio de losas del Puente de las Américas, sin la debida consulta y sin tener la seguridad de que ese proyecto iba a poder proceder. Entonces, ahí hubo algo, para mí, doble intencionado. ¿Qué doble intencionado? Bueno, el que hay para mí está detrás de eso. Porque ese individuo que dio el contrato tiene que estar bien claro de que eso no iba a proceder. ¿A quién se refiere usted? Al que estaba en su momento. Yo no sé en qué momento se licitó el proyecto del cambio de losas. Y si fue, hay uno que dicen que eso fue en el gobierno de la Tortuga. Y si es así, que le caiga todo el peso de la ley. Todo. A él y al que estaba detrás de él. ¿Y si fue en el gobierno anterior? También que le caiga al que sea que estaba encargado. El ministro de Obras Públicas es el representante legal del ministerio. Todo lo que sucede en el ministerio, para bien o para mal, es responsabilidad del ministro. ¿El exministro de Obras Públicas debe responder por las vigas entonces? Por supuesto. Que es como que tú me digas, mañana agarraron a Medialuna, que yo creo que ya murió. Lo agarraron robando. ¿Quién es el responsable? Tengo que buscar a otro. El que estaba metiendo la mano. Ahora bien, el exministro ha tenido respuestas sumamente interesantes, ¿no? Primero que no sabía, después que él creía que esto era material de descarte, después, y cosas que me llaman la atención porque se estaba repartiendo en algunos poblados para puente, ¿sí? Pero vamos a analizar las dos respuestas que tú A ver, acabas hasta de ahí dar. sí, porque ha dado más. No sabía. Ok. ¿Qué dice la ley? La ignorancia no te exime de tu responsabilidad. ¿Quién es el representante legal del Ministerio de Obras Públicas? Él tiene que saber todo lo que está sucediendo en el ministerio. Y si no lo sabe, es una persona que jamás debió haber aceptado el cargo. Si tú aceptas el cargo para un puesto, tú tienes que dar respuesta. Todo lo que pase ahí va a ser tu responsabilidad. O sea que esa no se la compra en ningún juicio nadie. ¿Y se la robaron? ¿Qué fue otra respuesta? No, la otra fue que era material de descarte. Sí, la otra sí también, se la mencioné aquí. ¿Y cómo tú descartas materiales cuando son propiedad del Estado? Porque me dio la gana, se la regalo a fulanito, dejo que se la lleven, que la vendan. O le dejo que se pierda. ¿Puedo hacer eso? No sé, digamos. La respuesta es no. Ajá. Tú tienes que ir a través del MEF y de la Contraloría, tienes que hacer unos debidos auditos de los materiales y que ellos determinen que en efecto es un material de descarte. Esas vigas, lo que ha salido en las imágenes de televisión, son vigas que están en perfecto estado. Así que, ¿cómo van a salir a decir que es material de descarte? Esa es una excusa barata que, en mi opinión, le ha ayudado a que en un juicio donde se trate de demostrar, él resulte más rápidamente culpable. Hombre, es que me parece que lo de si era de descarte es peligroso porque hemos tenido testimonios en Telemetro Reporta de personas que recibieron las vigas para construir puentes. Entonces tú me estás dando a mí vigas De descarte. para construir puentes. Eso me parece riesgoso. Pero en fin, don Danilo. La primera vez que yo escuché de las vigas fue por un vídeo que me llegó por WhatsApp. por celular, de una persona que se presentaba como un empresario que había obtenido la transacción de trabajar con ellas. Y él denunciaba en su vídeo que se las habían llevado. Él decía, mira, yo estuve ahí y se iba a trabajar y las vigas se las han llevado. Incluso dijo, se las han llevado personajes políticos, se las llevaron sencillamente y él se quejaba de eso. Así fue como yo me enteré hace, qué sé yo, mes y medio, 2 meses atrás de las famosas vigas. El punto es que estamos hablando de algo que es ostentoso, porque no estamos hablando de un objeto que alguien puede meter en el maletero de un carro, no estamos hablando de un objeto que alguien puede meter en un camión cubierto, no. Estamos hablando de algo grotesco a la vista.
Y si algo ostentoso pasa, con una cadena de hechos que evidentemente pueden llevar relativamente en corto tiempo a descubrir quién o quiénes son los responsables del hecho, el fondo del asunto es qué queda lastimado. O sea, no es un hecho delictivo sobre las vigas, es una forma de actuar en política. Por supuesto. Aparte de que el hecho delictivo afecta al país. Son 3 millones de dólares que se fumaron. Pero atreverse a esto es más todavía, porque lo que estamos desvelando es una forma de ser político. Sí, pero fíjate todo lo que involucra el tratar de mover 600 vigas. Entiendo que en octubre del año pasado se había hecho una inspección en el área y las vigas estaban ahí, en el patio del Ministerio de Obras Públicas. Y fue en mayo que a través de videos satelitales y fotos satelitales ven el movimiento de esas vigas con equipos pesados. Tú para mover una viga de esas, tú necesitas un equipo pesado, tú necesitas una montacarga de buena capacidad, porque esas vigas no son livianas, y no puede ser de que 2 personas que la están levantando y la están montando en una cama. Eso no trabaja. Ya sea cama baja o cama alta, no importa. Para poderlas levantar se requiere mucha fuerza. Y transportarlas también requiere equipo pesado. Eso no se puede llevar en un pick-up. Eso no se puede llevar en un vehículo. Se llevan camiones. Entonces, ahí tuvo que haber habido una logística para poder sacar ese material. Y según estos videos y estas fotos satelitales, eso sucedió en mayo, después de las elecciones. O sea que esas vigas no se pierden en el 2023, se pierden en el 2024, todavía en posesión el Ministerio de Obras Públicas, perdón, no en posesión, a cargo del Ministerio de Obras Públicas del ex ministro de Obras Públicas. Hombre, y es un sitio donde evidentemente había vigilancia. Ahí veíamos hace algunos segundos en los videos recabados por Jermaine Comerbash cuando en cobertura estuvo allí y el seguridad le decía: usted no puede estar aquí. ¿Cómo es que si un periodista no podía estar? Sí llegaron camiones, sí llegaron grúas, etcétera, y movieron ese material. ¿Y La única forma que me explico es o que no había vigilancia o que al que vigilaba le llegó una orden. Estos sí pueden entrar. Así es. Porque él cumplía con su labor ahí con Jermaine. Y peor aún, A ver. cuando llegaron al taller, cuando llegaron a la casa de fulanito o sutanita, ¿cómo llegaron ahí? ¿O es que tú no te diste cuenta? Esas vigas no llegan ahí volando. Ahora, Esas vigas llegan con el mismo procedimiento. Sí. Llegan con equipos pesados. le pongo sobre la mesa el temor que a mí me embarga como ciudadano. Porque en Panamá, los periodistas lo sabemos, un escándalo se tapa con otro escándalo. Triste y lamentablemente. El tema es que ocurra nuevamente lo mismo. Hace un rato decía don Guillermo Márquez Amado, lo que a él le incomoda es que estas cosas hayan pasado, pasen y sigan pasando y no se les ponga un alto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí es probable que sigan pasando. Y cuando tú hablaste en el episodio anterior sobre la asamblea, ¿qué pasa cuando en una institución del Estado tú nombras a personal porque es mi amigo, porque es el que me exigieron que nombrara, porque es de mi partido político, pero tú no estás escogiendo a la persona por su capacidad? Entonces, esas personas que entran no vienen con la mentalidad de hacer lo mejor, lo más transparente para el Estado. Yo entré aquí porque tengo mi padrino y tú me vas a respetar. Porque como tú no me respetes, yo voy a buscar que mi padrino te ponga en cintura. O sea que esto seguirá pasando. Mientras no se cambie la manera de escoger a las personas que van a estar dentro de las instituciones públicas, no esperes cambio. Eso es, el dicho es claro. Pero tú no esperes un cambio si sigues haciendo lo mismo. Pero los jueces no son escogidos por elecciones ni la gente del Ministerio Público. Y lo digo porque, así como tenemos el caso de las vigas, yo lo comparaba a Mi Nuevo Colón. Lo recuerdo. Había toda una campaña de Mi Nuevo Colón. Peor no pudo haber quedado Colón después de más de 600 millones de dólares. O sea,
Y eso fue un La mitad de las vigas. Exacto. Eso fue No, la vía costaron 3 millones. O sea, Sí, Colón tiene razón, son 3 quedó millones, tiene razón. inundado por años, entregado a la basura, hecho un caos, un desastre. Lo único que quedó fue la campaña de Mi Nuevo Colón, que de nuevo nunca tuvo nada. Es triste. Lo nuevo fue dejarlo peor. Exacto, lo nuevo fue dejarlo peor. Y no ha pasado nada. Y la gente del Ministerio Público y la gente del órgano judicial no son elegidos por voto popular. No por voto popular, pero algunos sí son asignados por funcionarios de alta jerarquía. Entonces, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Sucedió en el gobierno de la Tortuga. Yo personalmente presenté una denuncia ante el Ministerio Público, ante Kenia Purcell. Yo se lo entregué a Kenia Purcell. Y pregúntale a Kenia qué hicieron con esa investigación. La investigación, la información que yo suministré no procedía de mí, procedía de una empresa, bueno, de un organismo del gobierno chino en China continental que le da seguimiento a la construcción de un puente, de un proyecto en particular que involucra un puente. Y según la información de esa empresa o de esa institución, el avance del puente supuestamente que utilizaba una empresa para poder adquirir un proyecto en Panamá, no llegaba ni el 30%. Y en el pliego de cargo decía que tenía que tener un 80% de avance. Con las pruebas en la mano, ¿qué hizo el Ministerio Público? ¿Qué hizo Kenia Purcell? Nada. Ahora tenemos... La empresa sigue al cargo. Tenemos un procurador que ya tiene la mano puesta en la salida, en la puerta de salida. ¿Qué le diría usted como mensaje al procurador, sabiendo que ya el presidente dijo que vienen nuevos procuradores? ¿Qué le dejaría usted como mensaje al procurador en el manejo de este caso del escándalo de las vigas? Que hagan su trabajo. Creo que los salarios que pagan para esos cargos son bastante atractivos y que no necesitan meter la mano en el erario público para poder satisfacer sus necesidades. Si tienen ambiciones económicas, búsquenlas en otro lado, pero no en el Estado. Hagan su trabajo, cumplan con las funciones que van a adquirir como funcionarios públicos. Y si lo hacen bien, el pueblo los va a aplaudir y se los va a agradecer. Podemos empezar a desentar este país y que de una vez por todas se acabe el efecto de la impunidad que ha venido galopando y cada vez viene más rápida. Nos puede llevar inclusive a una condición como los países que vemos están desastrosos, Nicaragua, Venezuela. Ahí vamos a terminar, cuando el pueblo se hastíe de tanta basura, de tanta impunidad, ya el pueblo empieza a actuar diferente. Fíjate, te voy a dar un ejemplo fácil que todo el mundo lo va a entender. Tú manejas vehículo, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces cuando alguien se te trata de tirar? ¿O qué tú ves que hace el 99% de los conductores? ¿Lo dejan pasar? No. Acelera. Aceleran y no. ¿Por qué? Porque están hastiados del juegavivo. El pueblo llega a un punto donde revienta y dice, ya no más. No más. Yo no soporto que me tiren un carro. Y la gente ya lo hace de forma descarada. Entonces hacen de todo, nadie pone orden. Ayer, Corredor Norte, después del puente de Tinajita, hubo un accidente en la vía que viene de la ciudad hacia Tocumen. Y los que iban hacia la ciudad, sin ningún tráfico por delante, detuvieron porque la morbosidad se los come. Quieren ver a un muerto, a una tripa afuera. ¿Por qué? A nosotros nos Causando comió daños. el tiempo. Se acabó. Gracias por acompañarnos esta mañana, don José Antonio Domínguez. Vamos a la pausa. En segundos regresamos porque usted hablaba de cuando los pueblos se cansan. Algo de eso se puede medir a través de los estudios de opinión pública. Tenemos uno al que le vamos a pegar una mirada en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Tal como le habíamos avanzado, el embajador de Panamá en Washington, José Miguel Alemán, nos acompaña. Señor embajador, ¿qué tal? Buen día.
Buen día y saludos a todos el pueblo panameño y les doy las gracias por esta oportunidad. Oiga, ya usted es embajador en propiedad, porque tengo entendido que ya usted entregó sus cartas credenciales, se reunió con el presidente estadounidense. ¿Estoy siendo fiel a los hechos? Efectivamente, el lunes yo me registré ante el Departamento de Estado y el miércoles fui a la Casa Blanca y tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Biden y hacer la entrega de mis credenciales y un saludo y una carta de parte del presidente José Raúl Mulino al presidente Biden. Aunque este primer encuentro es meramente protocolar, ¿no? Y de presentación como embajador, la entrega de cartas credenciales y demás, ¿tuvieron la oportunidad de abordar algún tema? Bueno, por lo limitado del tiempo, los temas se abordaron, fue más que todo con el Departamento de Estado, pero sí tuve la oportunidad de hablarle personalmente. Yo he conocido anteriormente al presidente Joseph Biden, también tuve la oportunidad de estar en su despacho con asesores de él. Él no estaba ahí cuando fue vicepresidente, pero sobre todo yo apelé a su memoria de mis tiempos de canciller, porque junto con el renombrado senador Howard Baker, republicano, y el entonces secretario general del Senado americano, Gary Cisco, ambos de Tennessee, una noche aquí en Washington tuve oportunidad de cenar con ellos en el Capitol Grill, antes de que eso se hiciera una cadena, solamente había en Pennsylvania Avenue. Y fuimos en la noche al Senado y ahí tuve la oportunidad de conversar con él. Eso fue hace 25 años y tuve la oportunidad de conversar con él y con el senador Ted Kennedy y le recordé ese día, le di un estrechón de mano fuerte y él estuvo muy contento recordándose de sus tiempos en el Senado. El presidente Biden es un político extraordinario. El presidente Biden ha concurrido a 10 elecciones abiertas y las ha ganado todas. Él fue electo la primera vez a la Cámara de Representantes una vez, de ahí brincó al Senado, fue electo senador 6 veces, después 2 veces vicepresidente y una vez presidente. O sea, él se retira con un récord de 10-0 en elecciones abiertas. Yo no creo que haya por otro, por lo Oiga, menos pero se retiró en un momento y no voy a hacer que usted hable sobre ese tema porque usted está en el plano diplomático. Se retiró porque lo que tenía en el horizonte parecía que iba a ser su primera derrota y ese giro Bueno, yo no también puedo le dio especular de una eso, vuelta a la nadie campaña sabe. electoral. Ya eso queda para la especulación. Sí. Estoy tratando de no especular. Sí, no, totalmente y lo entiendo. Pero me llama la atención que usted le trajo un recuerdo de hace 25 años y que él le respondió muy bien. Y no es un secreto que el tema de la salud del presidente estadounidense es uno de los temas en Washington y en los que en el mundo se mira. ¿Recordó ese hecho de los 25 años? Yo quiero reconocer que el primer tema que yo le traté fue un tema de parte mía y bueno, del señor presidente, el saludo del señor presidente, pero sobre todo agradecerle en nombre del presidente, el mío propio y del pueblo panameño, su apoyo incondicional al proceso de tratados del Canal de Panamá de 1977, Torrijos-Carter, que fueron el tratado del Canal de Panamá y el tratado de neutralidad que permitió lograr los votos en el Senado y en el Congreso para que se completara con éxito esta gestión diplomática, porque toda gestión diplomática requiere al final un respaldo político. Y esto se hizo para lograr ese respaldo político. Y él me contestó, nunca dudé de la capacidad de Panamá para administrar su canal. Esa fue su respuesta el día miércoles. Y quería compartir esa bella respuesta con el pueblo panameño. A mí me emocionó mucho. Ahora que estamos hablando de presidentes, el presidente panameño ayer se trasladó a Estados Unidos, Nueva York, para ser específico, para ver si usted conoce algo de la agenda que va a estar abordando, si comienza hoy domingo, si va a comenzar mañana. Háblenos un poquito de la agenda que cumplirá el presidente José Raúl Mulino. La agenda pesada y el plato fuerte va a empezar el día lunes. Con una reunión en el America's Council en la mañana. Yo no voy a asistir a esa reunión. Va el presidente con el ministro de Economía, algunos otros ministros. Yo me voy a estar dedicando a temas de reuniones bilaterales principalmente que
que el presidente me pida, o el canciller me pida que adelante. Sí hay una serie de reuniones para los mismos temas que toqué en el Departamento de Estado, que principalmente que apremian ahora mismo a la reunión, a la región y sobre todo, como le expliqué yo a los senadores Kane y Durkin y Cassidy el martes en la noche en el Senado. Esta mano que está aquí firmó la Carta Democrática Interamericana un 11 de septiembre de 2001, un día trágico para la humanidad, pero ese día fue un día muy grande también para la democracia americana, del continente americano, donde se firmó la Carta Democrática Interamericana y que nosotros, me entusiasmaba mucho que mi gobierno seguía comprometido con ese instrumento y íbamos a ratificar ese compromiso por la democracia en nuestro hemisferio y porque los países que son verdaderamente democráticos sean los que estén presentes en la Organización de Estados Americanos. Ese es un club de países que creen en la soberanía popular y en la institucionalidad de Sí. los países. Bien, a reunión American Council, ¿qué más tiene el presidente en agenda y cuánto tiempo va a permanecer en los Estados Unidos? Bueno, a través de una relación que he manejado en la última década con grupos afiliados a los Yankees de Nueva York, también en su momento tuve la oportunidad de tener relación con el gran estelar cerrador Mariano Rivera. Y precisamente una empresa de la cual yo era director le firmó su primer comercial en el año 1996. Hemos logrado una invitación para el señor presidente el martes en la noche a asistir al partido de los Yankees de Nueva York, porque como ustedes saben, los Yankees han estado muy comprometidos con Panamá, con el tema del centro de adiestramiento para el béisbol. Sigue siendo una oportunidad de exportación de talento panameño. Hay dos catchers estelares ahora mismo panameños en el equipo de los Cardenales de San Luis, los Cubs de Chicago, o sea que ese evento él va a asistir. No es parte del programa de las Naciones Unidas, pero él no está yendo a Naciones Unidas únicamente para eso. Hay toda una serie de actividades o de fundaciones que lo invitan a participar en programas. Hay todo el mundo, los países del mundo. Yo me he sorprendido en las reuniones que hemos tenido acá, el movimiento que va a haber diplomático hacia las Naciones Unidas la próxima semana. Y yo le aseguro que el presidente va a tener una agenda muy comprometida y él regresa el día jueves. El tema migración en el tapete, supongo tema inversiones también en Tema el de tapete, ¿no? migración irregular está en el tapete para todos los países de la región y este tema se ha agravado por una sola razón: el engaño de Nicolás Maduro al mundo democrático. Eso es lo que hay que hablar las cosas como son. Nicolás Maduro y su régimen engañaron al mundo, principalmente a Europa. Yo le puedo decir que en lo personal yo no estoy asombrado con lo que pasó, lo sucedió, eso es lo que yo esperaba que iba a suceder. Creo que Estados Unidos también, los países democráticos de América Latina, creo que sospechaban que eso iba a ser así. No sé si tenían mi convicción, yo sí la tenía bien marcada. A mí no me engañó, pero los países europeos pidieron esto, se le dio la oportunidad y él perdió su oportunidad. Él va a pasar a la historia de su país como una persona muy marcada. El tema Venezuela y tema de democracia de Venezuela, entonces, ¿cómo aparece tema está en el en la agenda del tapete. presidente? Ese tema está afectando todos nuestros países. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el canciller colombiano Murillo y estuve con el embajador de Colombia. Él mencionó el tema de los más de 2 millones migrantes ilegales que están venezolanos en Colombia. El costo que esto ha tenido para Colombia. Colombia es, por ejemplo, un gobierno de izquierda, pero democrático, que cree en la soberanía popular, que cree en las instituciones. Y aquí no tenemos nada contra la izquierda. O sea, nosotros lo que queremos es que sean los pueblos
los que tengan la oportunidad de expresarse libremente sobre sus gobernantes, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel de los órganos legislativos. Y es el mejor sistema, no es un sistema perfecto, está lejos de ser perfecto, pero es mucho mejor que lo que es la alternativa, ¿no? Don Danilo Toro. Señor embajador, nada más quiero arrancar haciéndole una pregunta y después otra. Usted pertenece, aunque ya fue canciller, usted pertenece a una familia que parece tener en su ADN el cargo que ocupa hoy día, porque usted viene de familia de embajadores en Washington, no solamente, o sea, es precisamente en Washington. ¿Qué le aporta ese ADN a su reto actual? Bueno, yo pienso que lo que aporta ese ADN es, por un lado, que mi abuelo nació en Estados Unidos de América. Como le dije al diputado Buchanan de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, que por cierto se manejó muy bien, me impresionó muy bien su conocimiento de los temas y las preguntas que a mí me hizo, que se las contesté todas, pero él me comentó que si yo iba a llevar a Panamá, o que yo parecía estadounidense, que si yo iba a llevar en mi corazón a Panamá o a Estados Unidos, yo le dije, yo llevo a Panamá en mi corazón, pero en mi mente yo llevo a Estados Unidos, porque tenemos mucho que podemos aprender todavía de ellos. Y además que hemos tenido una historia compartida, tenemos valores compartidos, pero yo te digo por qué, porque mi abuelo migró de Estados Unidos a Panamá, se casó con una francesa chilicana, y él, descendiente de francesa chilicana, y él fue el primer hombre que llevó la banca al interior del país con el entonces Chase Manhattan Bank. Mi abuelo llevó la banca a Panamá antes que el Banco Nacional de Panamá. Abrió David y Chitré antes que el Banco Nacional de Panamá abriera en David. Lucho Moreno y muchos de los renombrados banqueros que hemos tenido a través de la historia, como Guillermo Cocherra, Chinchorro Carles, que se me olvida ya hasta su primer nombre porque es Chinchorro para la historia, fueron entrenados por mi abuelo. Entonces, yo pienso que de afuera siempre nos llegan, y no solamente los americanos, tenemos descendencias o colonias hindús, tenemos colonias chinas, colonias europeas y de todas las regiones del mundo. Panamá es un país de encuentros, la cultura indígena, todos somos Ahora, importantes y todos aportamos. Entonces yo creo que esa es una parte, la forma como nos educaron en casa. Eso es una parte. La otra parte es que mi padre fue negociador de los tratados. Estuvimos acá de 1965. Yo llegué en enero de 1965 a Panamá y me regresé de manera definitiva al inicio del año 1970, en el primer trimestre. O sea que yo tuve educación aquí en Washington, igual mis hermanos. Mis dos hermanos mayores, Roberto y Jaime, se quedaron ya Sí. estudiando y viviendo en los Estados Unidos de América. Yo Así que está regresé. usted como pez en el agua en Washington, que es lo Yo estoy como pez importante. en el agua acá, Sí, conozco mucha gente también claro. por mis Sí. tiempos como canciller, no le tenemos miedo a esto, conocemos el sistema. El sistema americano no es fácil y la diplomacia tampoco es fácil. La diplomacia tiene un ritmo muy distinto al ritmo que lleva mi oficina de abogados o que llevaba Multibank cuando yo estuve en la directiva de ese banco por 33 años. Pero, eh, pero lo que sí es que yo quiero destacar que no somos la única familia distinguida aquí en Washington. La familia Arias ha tenido 3 embajadores que yo sepa, cuidado, son más. La familia Boyd ha tenido varios y también hay familias especializadas. Yo diría que las familias Arias y Alemán se han especializado en Washington y acá también han estado los Alfaros muy presentes. Claro. ahora, embajador, La familia Alfaro y Boyd han estado en Washington y Naciones Ciertamente, Unidas. ciertamente, Ellos son ciertamente. más diversificados y la familia Illueca ha tenido un rol destacado en las Naciones Unidas. Así que bueno, somos varias familias, ¿no? Bueno, No, nada más. el tiempo se nos acabó, señor embajador. Solamente cerremos con esto. Los últimos presidentes que ha tenido Panamá no han tenido ese encuentro de jefe de Estado con el presidente estadounidense, cosa extraña porque se trata de nuestro principal aliado económico y político. ¿Hay algo en el camino para José Raúl Mulino de reunirse ya sea con Biden o quien resulte ganador de las próximas elecciones? Definitivamente está en el tapete ambas reuniones. Podría haber una reunión de agradecimiento con el presidente Biden
y podría ser también una reunión posterior con quien resulte ganador. Eso ya está en el tapete, eso depende de la Cancillería y del presidente. Lo que sí, que el presidente ha desarrollado una extraordinaria relación con nuestro principal socio histórico y comercial, que es los Estados Unidos de América, con los países que creen en la democracia en la región. Y esta vez el presidente José Raúl Mulino ha facilitado mi trabajo. Se lo digo de corazón. Esto ha avanzado muy rápido y me estaba dejando el tren. Por suerte ya llegué. Dejemos la cosa hasta ahí. Enhorabuena entonces porque llegó. Señor embajador, muchísimas gracias por atender Y siempre entonces a las órdenes, esta comunicación. hasta Siria, pues pueden coordinar con ella lo que deseen. Sí. Y ella va a seguir aquí, ¿no? Muchísimas gracias por ese detalle con nuestra colega también. Nosotros nos vamos a una pausa. En segundos regresamos para tener una fotografía de la opinión pública en Panamá sobre democracia, sobre migración y otros asuntos en breve. Hoy cerramos hablando de una fotografía de un momento específico respecto a dónde estamos y hacia dónde vamos, don Danilo. Este tema a usted le encanta. Así es. Las encuestas, los estudios de opinión. ¿Ah? Así que usted va a estar como pez en el agua. Forma parte de mi diario. Sí, sí. De mi diaria Y atención. cuando uno menos espera, usted viene y le trae una cifra, etcétera, según el estudio tal. Bueno, hoy ponemos sobre el tapete este estudio de opinión que realizan la Universidad Vanderbilt, Laptop y CIEPS, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. John Subinas nos acompaña precisamente de CIEPS. Bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación y encantado de acompañarles. Hombre, el gusto es nuestro. Comencemos planteando cuándo se tomó esta fotografía de los panameños, cuándo fue el tiempo, la muestra, y tengo entendido que también se realiza en otros países a modo comparativo. Sí. Bueno, este es el barómetro de las Américas que se realiza en 26 países, como comentaba, también incluyendo lo que son todas las Américas, desde el norte hasta el sur, es decir, llega a Estados Unidos y Canadá están incluidos en la muestra. Son un tamaño muestral de unos 1.500 por país, lo que arroja un nivel de error de un 3%, lo cual es un error más que óptimo porque suelen estar los errores muestrales entre el 2,5 y el 3%. Ese es el margen de error. Ese es el margen de error para un nivel de confianza del 95%, lo que viene a ser más o menos en términos grosos que si hiciéramos N encuestas tenemos un 95% de posibilidades que el error esté entre el más o menos 2,5 o 3%. ¿Se realizó en? Se realizaron en 26 países del continente. No, en tiempo. Ya me dijo que en todo el continente. Sí, El tiempo durante fue los meses de julio y agosto de 2023. O sea, aquí estábamos en ese momento, ya habían regado la gasolina, ya estaba la leña puesta, estaba la chispa para que se incendiara el país en ese momento. Estaban los ánimos caldeados. Año preelectoral también importante. Sí, era un momento especialmente candente porque recordemos que en julio del 2022 ya había habido unas importantes protestas y movilizaciones. Sí. Y empezaba a surgir y a emerger algunas denuncias del contrato minero y de la situación que luego iba a derivar en lo que derivó. Ahora, vamos a lo que derivó en sus hallazgos este estudio de opinión en Panamá. Lo tengo aquí al frente, me habla de que el 62% de la ciudadanía panameña apoya la democracia. En términos llanos, 6 de cada 10 apoyan la democracia. Pero me llama la atención que el 26% de las personas están satisfechas con las respuestas que le da la democracia. ¿Cómo entendemos esto? Ese es un contraste muy llamativo. De hecho, es el segundo contraste más grande de los 26 países que se miden. Es decir, solo es superado por Haití. El resto de países están por debajo, no tienen ese contraste tan grande. Generalmente las personas en sus diferentes países no apoyan mucho la democracia, ergo están insatisfechos, ¿no? Pero que estén satisfechos, que apoyen consistentemente la democracia y estén tan insatisfechos, podríamos decir que es como una bomba de tiempo. ¿Hasta qué punto es sostenible que con ese nivel de satisfacción, que, ojo, es el nivel de insatisfacción más alto de toda la serie desde que se hacen encuestas en el Barómetro de las Américas? ¿El más alto para Panamá o el más alto en la región? Es el más alto para Panamá. Para Panamá. Hay países que aún tienen un nivel
de más insatisfacción, o sea, es más pequeño. Es decir, Haití es casi el 1 de cada 10, un 12% que están satisfechos con la democracia. Acá lo llamativo es el del abismo que hay entre me siento satisfecho con el sistema, pero no me satisfacen las respuestas que me da el sistema. Y usted bien apunta, esto es una bomba de tiempo. Esto lo uno al tema de los partidos políticos. En Panamá solo el 14% de la población confía en los partidos políticos. Sí, es muy bajo, pero eso se une a un 19% que confía en la Asamblea, al menos del 19% que confía en el gobierno. Es verdad que era el anterior gobierno y ahora estamos con un nuevo gobierno, pero no olvidemos que toda esta erosión de confianza institucional que se traduce en todas las instituciones de gobernanza. Es que en la encuesta se puede ver que incluso las dimensiones municipales, las Cortes, la Corte Suprema, la Justicia, es decir, tanto el sistema legislativo, ejecutivo como el judicial, están fuertemente atravesados por una profunda erosión en la confianza, con lo cual esos resultados nos dan una explicación de este nivel tan alto de insatisfacción. Hombre, para ponerlo en términos, en cifras exactas y darle la palabra a don Danilo, el nivel de confianza está así. El 55% de la población confía en los medios de comunicación, son los primeros. El 53% en la Policía Nacional, en los estamentos de seguridad. En la presidencia, es decir, en el Ejecutivo, 24%. Ya lo adelantó Sabinas, 19% en la Asamblea y solo el 14% en los partidos políticos. Si ellos hubieran sabido esta medición, tal vez su estrategia de campaña habría sido diferente, don Danilo, ¿no le parece? Sí, Hugo. Yo tengo que decirle que coyunturalmente podría ser así, pero los datos los veo con un sentido de profundidad enorme. Es decir, si tuviéramos a la democracia un consultorio médico, con estos datos, yo tendría que decir que el estado de salud de la democracia panameña es grave, realmente es grave, porque tiene indicadores extremos. No solamente hay el apoyo en contraposición a lo que están satisfechos, sino que yo quería preguntarle algo porque de lo que me diga va a depender lo que yo voy a seguir diciendo. ¿Podría definirme en términos más comprensibles para todo el mundo a qué se le llama gobernanza directa en este estudio? Sí, es interesante la pregunta porque realmente nosotros, Barómetro de las Américas, cuando realizó esta pregunta básicamente estaba pensando en este tipo de relación con el poder en el cual no existen mediaciones. Es decir, traduzco, que directamente la población elige por medio de consultas y esa medida se aplica y no la aplica un gobierno, un parlamento, o sea, una institución representativa, sino directamente, pero a la hora de seguir profundizando los resultados hemos visto un detalle importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los países que más demandan la democracia directa? Pues nos encontramos con El Salvador, nos encontramos con México, nos encontramos con regímenes que en cierta medida han sido criticados o se les ha planteado que tienen una relación muy personalista con su electorado y con su ciudadanía. En resumidas cuentas, podríamos decir que lo que aquí se plantea como gobernanza directa es más próximo al autoritarismo. Es más próximo a una relación directa con una persona y esa persona es la única que elige todo. Es decir, incluso este tipo de... Y cuando una persona en una democracia elige todo, ¿estamos hablando de autoritario? Lo que pasa es que el problema es que estamos hablando de personas que pasan por procesos electorales y no importa, se puede ser autoritario. Hitler llegó por la democracia al poder y más autoritario no puede haber sido. Y usted se puede reelegir aunque la Constitución le diga que no, como pasó en El Salvador. Disculpe, exacto, continúe. Exacto, ajá. Sí, efectivamente estamos hablando de un régimen que viene por medio de las urnas, pero que no cumple con unos criterios mínimos de calidad democrática o que no cumple con los procedimientos de mediación democrática que tienen todos los sistemas. Bueno, con esta definición, que a mi criterio a todas luces es una pincelada, es un contorno del autoritarismo, porque si reposamos todas las decisiones en manos de una persona, es un concepto de autoritarismo. Cuando uno se fija en la historia panameña, hay mucho de eso, por la vía democrática. Arnulfo Arias fue elegido varias veces presidente
de las que se reconocen oficialmente 3. Yo creo que ganó más que 3 veces. Y Arnulfo Arias era autoritario. Sí. Y luego tenemos a un Omar Torrijos autoritario. Por lo tanto, el panameño tiene una cultura de autoritarismo fuerte. Y que tengamos esa baja satisfacción, proporción de baja satisfacción, con un aumento a 45% de preferencia por lo que yo llamo autoritarismo, democracia, gobernanza directa, significa que la democracia nuestra realmente está de salón de cirugía. ¿Cuál es su diagnóstico? Sí, lo diagnóstico, luego sería importante, claro, detectar cuáles son las demandas ciudadanas que no han sido satisfechas. Y entonces nos encontramos en nuestros estudios que hay demandas como la salud, la educación, es decir, una serie de demandas de servicios sociales básicos que deberían garantizar el Estado. Es decir, hay deudas históricas que se han ido incumpliendo, ¿no? Esto quiere decir que cuando no se cumplen este tipo de deudas históricas, la tentación autoritaria es muy fuerte. Otra salida es la salida democrática, es decir, cada vez es más frecuente que la definición de democracia es más delgada. Parece que es casi elegir a una persona para ocupar las garzas durante 5 años y ya está. Pero es que la democracia es más. Entonces, yo creo que el sentido de la democracia se ha ido adelgazando tanto que nos hemos quedado con una versión muy esquemática. Y la gente dice, esa versión tan esquemática, pero con un líder que haga lo que yo quiero independientemente de todo. Oye, hay un ingrediente adicional que ponerle a esta sopa y es ¿cuántos panameños están pensando hoy nosotros podemos vivir tranquilos sin tener un congreso, una asamblea? Acá hablan de congreso, asamblea. Sí. Ese es un tema preocupante también. Sí, ese es un dato que también ha crecido exponencialmente. Más de un 40% considera que podríamos cerrar la asamblea. Estamos en el preámbulo, que creo es a lo que lo quiere llevar don Danilo. Estamos en el preámbulo, uniendo todos estos datos de una sociedad que dice, yo necesito a alguien que ponga orden en este país. Esa tentación está ahí presente. Lo que pasa es que hay un contrapeso aún, que estamos a tiempo. Cuando un 62% de la población considera que la democracia es el sistema mejor para resolver los problemas de gobernanza, incluso en nuestras encuestas, sigue siendo el diálogo y la solución dialogada la mayoría de veces cómo entienden los encuestados la solución de los problemas del país. Sí. Entonces, aún hay algo por lo cual no necesariamente tengamos que ir por ahí. Realmente este valioso informe a mí me deja realmente preocupado, porque no solamente... A algunos le puede resultar atractivo, así que no demos malas ideas. A mí, terriblemente alguien preocupado. Con ADN autoritario le puede resultar que, exacto, puede que funcione. A mí realmente me deja igualito que cuando usted recibe un informe que ve todos sus indicadores de salud alterados en extremo, bueno, así me ha dejado esto. Sobre todo por el hecho de que son tendencias firmes. No estamos hablando de un hecho puntual que uno puede decir, este año bajó la valoración de la democracia. No, es que son tendencias sostenidas desde 2010. Y me llama la atención que allá hay un punto de quiebre en la curva histórica, porque eran años de bonanza económica. Sí. Esto no tiene que ver nada con la cantidad de plata que hay o no hay. Sí, o sea, democracia y plata, de acuerdo a estos resultados en términos históricos, nada que ver. Hay otra cosa que está en el fondo de las satisfacciones o de las insatisfacciones de la gente, ¿cierto? Sí, tengo que decir que nosotros hemos hecho un análisis, tanto yo como Sergio García Rendón, sobre ese momento, porque ese momento de quiebra coincide con un momento presidencial concreto. Tengo que decir que es el gobierno de Ricardo Martinelli. Y ahí lo que hemos encontrado este es un momento, yo creo, crucial en desde la transición a la democracia en este país, que debemos analizar de forma muy detallada, sin estigmatizarlo, sino entendiendo qué significó. Como fenómeno social. Efectivamente. Y lo que sí encontramos, analizando ya no solo datos de encuestas, sino datos socioeconómicos, es verdad que durante ese gobierno
aumentaron mucho las políticas asistencialistas. De hecho, el gasto en términos de subsidios es el gobierno que más ha subido los subsidios en toda la democracia panameña fue ese gobierno. Eso fue una salida, un modo de atender a las demandas de bienestar que tenía la población. Entonces, quizás ahí es verdad que el problema de este gobierno es quizás un exceso de personalismo y ciertos atajos frente a las leyes y las normas que han generado que el expresidente tenga problemas judiciales muy graves. O sea, no es algo un pensamiento en abstracto, sino que tiene traducción en procesos judiciales concretos. Pero hay algo que él sí que pudo recoger durante su mandato, ¿no? Esa demanda de bienestar que supo satisfacerla en alguna medida. Entonces, creo que la población nos está señalando también alguna manera de abordar esto sin necesariamente tener que dar una salida autoritaria. Hombre, las simpatías van directamente proporcionales a el grado de satisfacción personal. Así de sencillo. Claro. En este caso, él está cosechando en alguna medida lo que sembró con esas medidas de subsidios. Ahora, vamos al tema de... Pero a costa de la democracia. Y a él en lo personal le ha resultado caro. Pero hablemos del tema migratorio. Veo con satisfacción que el 73% de los panameños dicen no tener problemas con los inmigrantes. Sí. Como que hay conciencia de ahí. Este es un país de inmigrantes. Todos tenemos en nuestra línea familiar algún migrante. Sí. Esto contrasta mucho con algunas estrategias políticas que han tenido algunos políticos, sí, de montar su campaña basado en odia al migrante. Sí, hay algunos elementos muy positivos en términos de acogida de las personas que vienen de otros países. Pero, ojo, los resultados son ambivalentes. A ver. Hay noticias positivas, pero tengo que Esta es la buena, esta es la parte bonita, el 73%. Sí, hay otras noticias no tan buenas, no tan positivas. ¿Cuáles son las no tan buenas? Bueno, en principio hay que tener en cuenta un dato que es muy revelador, que es el exponencial crecimiento de la población venezolana fruto de la situación de crisis que vive el país. Claro. Y esto no es algo que ha sucedido ni este año ni el año anterior, lleva sucediendo durante mucho tiempo. De hecho, si podemos analizar los datos del censo, la población venezolana ha pasado a ser la segunda población, pero se acerca mucho a la población colombiana. Esto no es un dato menor, porque, digamos, la relación histórica migratoria entre Panamá y Colombia es obvia, sí, pero que Venezuela se esté acercando, y si seguimos esta progresión, posiblemente Venezuela supere, en términos de acogida, a la población colombiana. Panamá. En Panamá. ¿Eso qué efectos tiene? Por una parte, estamos viendo que algunos indicadores de opinión ya empiezan a expresar algunos elementos de una imagen negativa de esta población. Pongamos esa cifra sobre la mesa. Un 78% de los encuestados manifiestan que la llegada de venezolanos y venezolanas debilita la cultura nacional. Eso es un dato ya de... Es decir, dejamos contamina aquello de comer arepa versus comer nuestra tortilla, para ponerlo en términos simples y sencillos y llanos. Tal cual, porque de hecho en el estudio se hizo un análisis cualitativo para saber qué era eso de debilitar. Exacto. Y era las comidas, la forma de hablar, lo que son las tradiciones, todo una cuestión de cuestiones que para nosotros quizás no tienen tanta relevancia, pero para la ciudadanía de pie constituye su cotidianidad. Y esa cotidianidad pues se ha visto afectada con una llegada masiva de esta población. Entonces, esto no... La interculturalidad siempre es algo positivo, y la mezcla de culturas, y este es un país que obviamente el crisol de las culturas y tal. Pero hay algo que aquí no se pregunta, pero que a mí como sociólogo se me muestra, se me revela. Y es que en ese mismo porcentaje yo podría también considerar que una alta proporción de la población panameña está expuesta a prejuicios. Claro. Porque aquí hay una carga enorme de prejuicios. Totalmente. Porque aun cuando la mayoría sienta algo, no quiere decir que eso que se siente es algo objetivo. Claro. Es decir, ¿prejuicio o algo de la convivencia? Porque me quedo pensando en el 66% cree que la inmigración venezolana perjudica la economía. Es de pronto, tiene el trabajo él, pero no lo tengo yo.
algo de eso, o sea, más allá del tema prejuicio, un poco de la convivencia diaria. ¿Qué conclusión saca usted? Sí, hay que ver también luego por perfiles. A ver. Si ese dato lo segmentamos por perfiles, lo que encontramos es que no es necesariamente la población que más relación tiene con esa población extranjera. Es decir... Es prejuicio, entonces. Prejuicio puro. Prejuicio, y hay un clúster que, digamos, si nosotros definiéramos la población que más sensible es frente a esta llegada, ¿qué tipo de población es? Y podríamos construir una imagen de que son personas mayores, de bajos recursos económicos, de bajo nivel educativo y encima que viven en zonas rurales más que en zonas urbanas. En las zonas urbanas es donde se concentra la mayoría de la población. Estamos hablando de población básicamente que es más vulnerable. Entonces, en términos, personas que están en un momento donde aumenta su incertidumbre y entra un nuevo elemento en sus vidas que genera cierta distorsión, ¿no? Y a veces, como hemos hablado de la tentación autoritaria, también la tentación es culpabilizar a ese otro de lo que me está sucediendo. Eso es algo que hay que prestar con especial atención. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Muy interesante bueno. todo lo que nos ha dejado para analizar una forma de mirarnos al espejo de lo que estamos pensando. Yo lo pondría en términos nutricionales, un estudio muy nutritivo. No, y hay mucho más que se nos queda en el tintero para seguir conversando, pero gracias, John, por habernos acompañado. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita de aquí. Entonces, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestra vida. ¿Les parece? Bendiciones. Muy bien.